Hola queridos usuarios, en este video vamos a ver el segundo modelo, que es la frontera de posibilidades de producción. ¿Y en qué se sustenta este modelo? Básicamente trata de explicar cómo los países asignan los recursos para poder producir la cantidad de bienes que nosotros vemos en la realidad. En la realidad los países producen más de 2 bienes, por lo general producen muchos. Pero básicamente este modelo, como bien saben, un modelo económico intenta explicar la realidad simplificándola. Por tanto, este modelo se basa en que un país o una sociedad produce solamente 2 productos, los cuales los podemos ver de la siguiente forma. Tenemos este gráfico, donde tenemos que en este eje vamos a tener el bien X y en este eje el bien Y. Y básicamente la frontera de posibilidades de producción se basa en una función que puede ser así, o puede tener otra forma, asumiendo otra frontera. Ahora tenemos otro bien Y, otro bien X. En este caso puede asumir esta forma, ¿ya? Esto puede tener otra forma también, puede ser así. Entonces, básicamente lo que quiero decir acá es que existe una relación, ¿ya?, bastante crucial entre el bien Y y el bien X, que significa que son bienes que, entre comillas, se relacionan de forma inversa. ¿Qué significa eso? Si yo quiero aumentar, por ejemplo, tengo acá, en este punto, ¿sí?, esto significa lo siguiente. Le voy a poner números para que sea un poco más fácil. Si yo quiero producir 2 bienes de X, tengo que producir 4 bienes de Y. Si yo quiero solamente producir 3 bienes de Y, ¿ya?, voy a tener 3 bienes de X. Si yo quiero bajar la producción de Y, me voy a encontrar con que voy a tener una mayor producción de X. ¿Esto qué significa? Los recursos que tiene una sociedad están determinados para ser distribuidos entre la producción de este bien o de este bien. Por tanto, dependiendo de la asignación, si yo quiero producir más de Y, yo tengo que dejar de producir X. Por tanto, eso es lo que se llama, y eso es porque estos dos bienes tienen una relación inversa. Y el hecho, por ejemplo, yo decir, si yo quiero producir un bien adicional de Y, eso significa que tiene un costo en el dejar de producir o sacrificar un bien de X. Eso es lo que se llama el costo de oportunidad. Por eso que esta curva, ¿ya?, o esta, tienen lo que se llama pendiente negativa, porque se sustentan en el concepto de costo oportunidad, que en el siguiente video vamos a aprender a calcular. ¿Y qué es lo que es el costo oportunidad? El costo oportunidad es aquel costo, ¿ya?, o sacrificio que yo hago del bien de otro bien para poder producir una unidad de otro bien. O sea, en términos simples, si yo quiero aumentar una unidad de Y, ya sé que tengo que disminuir o sacrificar la producción de una unidad de X, trasladándome de este punto a este que está acá. Ahora, es sumamente importante entender esto, porque básicamente todos los puntos o combinaciones, ¿ya?, que se den dentro de esta curva que está acá, son puntos considerados eficientes. ¿Por qué? Porque todos los puntos que están sobre esta curva implican que la economía está produciendo al máximo su capacidad y utilizando todos los recursos disponibles. Si yo tengo, por ejemplo, un punto como este, que está al interior de la curva, vamos a tener básicamente un punto que se llama ineficiente. ¿Y qué significa ese punto ineficiente? Yo puedo, este punto, como está dentro de la curva, yo puedo trasladarlo a ese punto, o a ese punto, o a ese punto, o a ese punto, o al de abajo, o a cualquiera que esté entre medio de estos puntos. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que en este punto yo estoy ocupando no todos los recursos que tiene mi economía. O sea, la economía en este momento no está siendo eficiente. Es ineficiente porque no está ocupando todos los recursos disponibles que tiene. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo un punto acá, fuera de la curva? Bueno, esto es lo que se llama el punto inalcanzable. ¿Y eso qué significa? Que la economía no está en posibilidad de poder producir ese punto, puesto que dentro de la frontera, o encima de ella, como están estos puntos en azul que están acá, se puede observar claramente que la realidad de estos puntos es que ahí estoy ocupando todos los recursos que la economía tiene por capacidad propia. Poner un punto sobre esta curva implica básicamente que yo tengo que producir, por ejemplo,
puedo producir ambos bienes al mismo tiempo y aumentar la producción de ambos. Pero sabiendo que los recursos, y este es un sustento súper importante en la economía, los recursos son escasos. Por tanto, yo no puedo pretender producir más de los dos bienes si yo sé que cuento con pocos recursos. Por tanto, para alcanzar esto tiene que haber sí o sí un crecimiento de expansión económica. ¿Ya? Por tanto, por eso que este punto se considera inalcanzable. Porque aquí este punto rompe con la regla del costo-oportunidad. Porque para producir ese punto puedo aumentar la producción de ambos bienes. Recuerden que el costo-oportunidad es lo contrario. Para aumentar la producción de uno tengo que dejar la producción del otro bien asociado. ¿Y por qué pongo estos dos gráficos acá? Básicamente porque la forma, ¿ya?, es distinta. Si se pueden dar cuenta, esta es una curva que no tiene una pendiente constante, mientras que esta es una curva lineal. ¿Ya? Cuando es una curva lineal, la pendiente siempre es igual. Por tanto, ¿por qué es importante fijarse en esto? Porque básicamente acá, al ser la pendiente distinta, vamos a tener distintos costos de oportunidad entre estos bienes según el punto en el cual nosotros decidamos calcularlo. Mientras que si nosotros estamos en esta curva, ¿ya?, en esta función tiene pendiente constante, por tanto siempre el costo de oportunidad es exactamente el mismo entre los dos bienes. Y eso ha sido la clase de hoy, y nos vemos en el siguiente video donde vamos a explicar cómo se calcula el costo de oportunidad para lo que tiene que ver con la frontera de posibilidades de producción. Muchas gracias.